Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Saberte ver continúa hoy escuchando diferentes voces sobre la responsabilidad de la televisión pública, teniendo en cuenta las diferentes formas de interpretación y la importancia de que los ciudadanos televidentes tengan cabida en la construcción de estéticas, lenguajes y contenidos audiovisuales que allí se emiten. Por este medio pretendemos promover la opinión pública y el sentido de pertenencia por la televisión pública regional. Yo me atrevería a decir básicamente desde el aspecto histórico que la televisión en Colombia ha sufrido profundos cambios estructurales, sobre todo con el ascenso de los canales privados. Digamos que la parte histórica sobre la que yo quisiera hacer énfasis sería el ascenso de canales privados y además la posibilidad que han tenido cada vez mayores colombianos de acceder a la televisión por cable. Eso me parece que ha representado la fortuna de acceder a mayor información, a mayor recreación y a un espectro de programación mucho más amplio, pero ha generado para la televisión pública un golpe mortal para efectos de participación y de representación, en el sentido de que el Estado ha logrado entender bajo la lógica de la economía de mercado que el centro de atención del televidente se centra en la televisión que le ofrecen los canales de cable, y eso ha hecho entonces que la visibilidad del Estado a través de la televisión pública sea reducida. La televisión pública quisiera en los programas de noticias presentar más lo que es aspectos de opinión, porque eso interesa mucho al público. Yo creo que hay una confusión entre lo que es televisión pública y lo que es hacerle televisión a un gobernante. Son dos cosas totalmente distintas. Si yo le hago televisión a un gobernante, estoy ensalzando y estoy mostrando lo que él hace, pero definitivamente eso no es televisión pública. La televisión pública es aquella que le da a su público lo que él necesita. ¿Y qué necesita? Necesita información, necesita entretenimiento y necesita educación. En esa medida estamos haciendo las cosas bien. Diría yo que aquí lo hemos hecho combinado. O sea, a veces hacemos lo uno y a veces hacemos lo otro. Ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Entonces, obviamente hay que hacer las cosas de servicio al gobernante porque eso toca. Pero no debemos descuidar los papeles que tenemos que cumplir como televisión pública: informar, educar, entretener, y fuera de eso, en igualdad de condiciones para toda la gente que es audiencia de mi canal. Y en la medida en que hagamos eso, la gente no va a dejar de vernos. Pero si nos quedamos solo trabajando para la política de turno, vamos a tener el problema que la gente se va a aburrir y se va a ir. En un canal público como Teleantioquia quisiera seguir viendo programas culturales, ya que estos nos ayudan mucho a los jóvenes para nuestro desarrollo y crecimiento personal. En países como los Estados Unidos o como México hay muchísimos más recursos destinados a la televisión pública. Entonces, claro que la creatividad es más fácil desarrollarla cuando hay mucho dinero. Entonces, muchísima más gracia para nosotros que somos, pues, por supuesto, un país grande, un país pujante, pero de alguna manera seguimos siendo un país del tercer mundo donde tenemos un déficit fiscal y un déficit de recursos públicos importante, pues que con los pocos recursos que tenemos hagamos una televisión pública tan importante y que resuene en foros internacionales. Y cuando digo importante no es solo porque sea una programación atractiva de ver, sino porque tenemos ejemplos donde la televisión pública genera opinión y moviliza, que como te decía al principio, creo que es la razón de ser y el motor y la obligación de la televisión pública. Yo creo que ahí hay un fortín para la televisión pública, y es precisamente que como a los canales privados les interesa mostrar aquello que genera rating, y eso que genera rating y que genera pautas, publicidad y audiencia está dado en un cierto espectro de programación específica, la apuesta de la televisión pública estaría en la promoción de la cultura, es decir, en permitirse presentar aquellos eventos culturales que, aunque no se miden por la rentabilidad, resultan vitales para la construcción de ciudadanía. Yo diría que lo más importante es que sean críticos,
que sean críticos pero constructivos, no críticos por acabar con lo que los otros están haciendo, críticos desde lo que debe ser la televisión para ellos y desde lo que la televisión les debe dar, y en esa medida mantener una comunicación permanente con el canal, bien sea a través del correo electrónico, bien sea por una llamada, porque conozcan a alguien y le digan, en fin, pero que no dejen de decir y de manifestar lo que ellos consideran que se está haciendo bien o mal, tanto lo bueno como lo malo. Oiga, nos gusta mucho lo que están haciendo, pero también decirles esto no nos gusta tanto y queremos que nos den esto. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018.000 424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín.